Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Gracia y paz en vuestros corazones. Estamos en vivo desde la Iglesia Pentecostal en busca del pueblo de Dios, ubicada en la calle Bélgica número 16, Contigua, Oaxaca y La Delicia, en Zaragoza, provincia de Aragón, España, prosiguiendo con esta campaña de 13 días de ayuno, oración, santificación a Dios, bajo el tema dejando el hombre natural para discernir espiritualmente, según el libro de Primera de Corintios 2:14. Juntos queremos hoy escudriñar la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 13, del versículo 8 al 10, bajo el tema Lava tus pies. Tema importantísimo, el cual esta noche estaremos juntos escudriñando a través de la palabra de Dios. Espero que todos me estén recepcionando bien, que todos estén escuchando bien en esta hora, porque vamos ya juntos a leer la palabra de Dios. Pero antes vamos a decirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo: decirle a Dios en esta hora: Padre Celestial, venimos ante ti por medio de nuestro abogado Jesucristo. Queremos pedirte perdón de lo más profundo de nuestro corazón, y que sea tú limpiando todos nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo sea quien nos sostenga. Estamos dispuestos a escucharlo y a que nos guíe a hacer tu divina y perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. La Biblia relata en el libro de Juan 13, 8, 10. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aún no todos. Quiero abordar este tema muy lindo. Si vemos nosotros el cual dice en el texto que la cena ya había empezado, había comenzado, pero sin embargo nadie ha tomado la iniciativa de lavar los pies de los otros previamente. Quiero recordarte que en aquellas tierras, en aquella época, el uso de sandalias abiertas hacía necesario lavarse los pies con mucha frecuencia. Lo normal sería que al llegar a una casa, algún siervo del hospedador lavase los pies de los invitados. Eso sería considerar como un símbolo de buena hospitalidad. Pero aquel aposento alto donde Jesús y sus apóstoles estaban reunidos era un lugar
prestado para la ocasión. Y aunque allí estaba el agua, el lebrillo, la toalla, no había nadie para realizar ese servicio. De tal manera que debería haber sido alguno de ellos quien lo hiciera. Pero el hecho fue que todos se sentaron a la mesa y ellos no prestaron atención a este asunto muy importante. ¿Por qué ninguno de sus discípulos se ofreció para lavar y hacer aquel servicio? Recordemos que en aquel momento, ¿cuál de ellos debería ser considerado mayor? Lo vemos ahí en Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. El cual dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Por lo que parece, todos eran demasiado orgullosos para realizar esa humilde tarea de servicio. Y eso a pesar de las exhortaciones que recibía de Jesús, quien les había dicho que quien quisiera ser el mayor entre ellos debería ser Mateos 23:11, para que usted tenga una referencia. Así pues, aunque el lavado de los pies se realizaba normalmente antes de comenzar la cena, puesto que nadie se había ofrecido a hacerlo, el propio Cristo se levantó de la cena y se dispuso a lavar los pies de los discípulos. Vemos cómo aquí el evangelista describe entonces con sorprendente minuciosidad, ¿sí?, cada uno de los detalles de esta acción. Fue minucioso al escribir y al explicar con detalle lo acontecido. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando la toalla la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Vemos con evidencia que el que relata esto fue un testigo ocular de aquel hecho tan importante, el cual se aprecia también que en esa cena había causado una impresión en su mente. Y que no era para menos si tenemos en cuenta de quién estaba haciendo ese trabajo, el cual nadie tomó la iniciativa, que era el propio Hijo de Dios, aquel quien el Padre había enviado, quien le había dado todas las cosas en sus manos. A nosotros en este momento no debería sorprendernos lo que Él hizo. Al fin y al cabo, esto no era la primera vez que el Señor Jesús asumía la posición de siervo. Si pensamos bien y vemos las acciones de Jesús, el cual se describe en este versículo, representa también lo que hizo cuando dejó su trono en el cielo y vino a esta tierra para servirnos. El apóstol Pablo lo describió con increíble exactitud
en sus epístolas a los filipenses. Filipenses 2, 5, 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que Jesucristo asumió la forma de siervo. Aquella posición en la que siglos antes el profeta Isaías había descrito allá en Isaías 53, 11. Isaías 53, 11, ya el profeta Isaías había dicho y hablado diciendo, Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero del mismo modo que Cristo se volvió a sentar a la mesa una vez que concluyó aquel servicio de lavar los pies a sus discípulos, también regresó al cielo para sentarse en el trono del que había descendido. Si seguimos leyendo, vemos que el apóstol Pablo hablará de la victoria sobre la muerte y su ascensión a la gloria para sentarse a la diestra del Padre. Continuamos leyendo allí en Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, escuche bien, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En todo caso, esta escena que tenemos delante es asombrosa, maravillosa. Vemos al Hijo de Dios sirviendo a los hombres, tal como ya lo había anunciado con anterioridad. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Este trabajo o servicio de Dios a favor del hombre tiene como objetivo la restauración y surge del amor divino hacia aquellos hombres que están perdidos. Es el propósito. Restaurar a aquellos que están perdidos. Aquellos que están viviendo una vida desordenada. Pero vemos aquí en este contexto, seguimos leyendo en Juan 13, 6, 8, donde dice que Pedro se niega a que le lave sus pies. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, le hace una pregunta, ¿tú me lavas los pies? Y la respuesta de Jesús
es: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavase, no tendrás parte conmigo. Mire la actitud que tuvo Pedro. La Biblia no relata si Pedro fue el primero de los apóstoles el cual Cristo lavó los pies, pero como no podía ser de otra manera, sí que fue él el primero en decir algo. Tal vez otro se había mentalizado o mantuvo en silencio, o tal vez estaba perplejo, o quizás también estaba avergonzado por aquel hecho que estaba haciendo Jesucristo. Tal vez ellos no entendían lo que estaba pasando, porque debería ser los discípulos quien estuviera realizando ese trabajo de lavar los pies de Jesús. Sin embargo, es el propio Cristo el cual está realizando ese trabajo. Cuando Pedro se rehúsa a ser lavado sus pies por Jesús, vemos una evidencia en actuar de manera coherente. ¿Cómo es que iba a permitir que aquel a quien había confesado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sí, Pedro reconoció por el Espíritu que era el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo es que él iba a permitir que el propio Hijo de Dios esté realizando ese trabajo? Por eso que Pedro toma esa decisión y niega ser lavado los pies. Allí vemos cómo es que en el libro de Mateo 16, donde es que Cristo, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Será que el propio Cristo tendría que arrodillarse, alabar y arrodillarse primeramente? Tomar esa acción de arrodillarse y lavar los pies sucios de Pedro. Para un judío era algo humillante, era algo inadmisible. Ver al Mesías realizar ese trabajo. Así que vemos aquí a Pedro conforme a su carácter impulsivo, con más amor que conocimiento. Él exclamó: no me lavarás los pies jamás. Una vez más tenemos que nosotros ser identificados como Pedro en estos momentos. No dudemos que Pedro actuó movido por el gran respeto que tenía hacia su maestro. Pero lamentablemente esta experiencia nos enseña que muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas para Dios. Muchas veces nos proponemos y hacemos hasta campañas con propósitos,
Y lamentablemente, Cristo no está diciendo. Porque hay ese anhelo, ese deseo de hacer las cosas bien, que no está mal. Pero tenemos que comprender y entender primeramente, no ser movido ni conmovido por nuestras emociones, sino aprender a escuchar lo que Cristo nos habla. Vemos una respuesta interesante de Jesucristo. Él nos extraña de la incomprensión que tuvo Pedro. Y por eso que le dice, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, pero lo entenderás después. Y ahora, ¿por qué no lo podía entender aún Pedro? Es que el Señor Jesús estaba haciendo, lo que Él estaba haciendo era mucho más que darle un ejemplo de servicio. Y Él le explica a continuación el acto de lavar sus pies, que estaba simbolizando o apuntando al servicio del Supremo, que en muy pocas horas iba a consumarlo allá en la cruz. Cuando por medio de aquella muerte traería limpieza y perdón para la humanidad. Es que por esa razón Pedro no llegaría a comprender completamente el significado, el cual el Señor Jesucristo estaba hablándole en esos momentos, hasta después de la crucifixión y resurrección y el descenso del Espíritu Santo de Jesús. Si pensamos en aquellas palabras de Cristo, el cual habló a Pedro, debemos admitir que en nuestro propio caso también hay muchas ocasiones en las que aún teniendo un auténtico deseo y gana de servir al Señor, nos falta el discernimiento para entender lo que Dios hace y permite en nuestras vidas. La importancia, amado, amada, querida, de saber discernir. Porque aún todavía estamos pensando con la mente del hombre natural. Tenemos que empezar a discernir para que podamos comprender y entender lo que está aconteciendo en nuestra vida. No lograremos ver nosotros la conveniencia o la necesidad de muchas cosas que nos están ocurriendo si no empezamos nosotros a discernir espiritualmente. Es que allí cuando tenemos que recordar las palabras del Señor Jesús a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es que muchas veces queremos entender lo que está ocurriendo en nosotros, lo que está aconteciendo con nuestra vida. Buscamos la explicación lógica humana. Pero hay permisión de Jesús en muchas áreas de nuestras vidas. Tal vez hoy no comprendemos por qué pasamos esa adversidad, esa lucha, esa acusación.
Tal vez ni entendemos por qué estamos llorando o por qué pasamos necesidades, aún siendo siervos y siervas del Señor. Tenemos que recordar aquella palabra que el propio Cristo le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú lo comprendes ahora. Pero déjame decirte algo que más adelante entenderás. Aún así, aunque no comprendamos y no entendamos, tenemos que estar más confiados, afianzados, permanecer inamovible en Dios. Aunque no logremos comprender sus planes, estemos seguros de que Él nunca se equivoca ni se equivocará en lo que estás atravesando. Hay un propósito el cual hoy no estamos comprendiendo. Pero es cuando más tenemos que estar confiados en Cristo Jesús. Le sigue hablando Cristo a Pedro y le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Estoy seguro que cuando Cristo les dijo esta palabra, Pedro habrá quedado sorprendido. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Allí vemos y demuestra Cristo la importancia de lo que Él estaba haciendo en ese momento. Y vemos allí inmediatamente en la respuesta que le da Pedro, el que él seguía sin comprender. No comprendía el sentido de las palabras de Jesús. Él no veía, aunque el Señor le estaba lavando sus pies, todo ello era un símbolo de la necesidad de la limpieza espiritual en todo su ser humano, pecador. Y solamente esta limpieza lo conseguiría a través de Jesucristo, por medio de la muerte en la cruz, ocupando el lugar de nosotros los pecadores. Y de esta perspectiva, estas palabras que dijo Cristo tienen que adquirir un valor importante en nuestras vidas, el cual no debemos de ignorarlo. No ignoremos, por favor, mi hermano, mi hermana querida. Y esto se resalta en el hecho de que no podemos limpiarnos nosotros a nosotros mismos, sino que necesitamos que sea Cristo quien los lave. Tenemos que no solamente ser lavados, sino santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso habla allí en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por otro lado vemos que hay muchas personas que admiten a Cristo y por sus enseñanzas o sus milagros, pero
aún todavía no pueden tener una auténtica relación espiritual con Él. Para que eso acontezca en nosotros, en nuestra vida, es necesario nosotros ser lavados de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Es necesario. Ser lavados, limpiados, santificados, justificados por Cristo. Habiendo dicho esto, quiero aclararte algo, el cual no quiero que haya confusión. Es que Cristo no está refiriéndose al bautismo. Cuando Él intentaba lavar los pies de Pedro, estaba hablando de la limpieza de sus pecados. Tampoco estaba estableciendo el símbolo del bautismo cristiano. No, nada que ver. Lo que Él estaba aclarando que era necesario para que accedamos a Él, nosotros ser lavados de nuestros pecados. Y quiero hablarte de la limpieza parcial y total. En el versículo 9 y 10 de Juan dice, Juan 13, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y vemos la respuesta de Pedro, el cual él se horroriza por la idea de ser excluido de la comunión con Jesús. Allí es cuando él cambia totalmente, radicalmente de actitud. Y le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y las cabezas. No hay ninguna duda que aquí el apóstol Pedro queda perfectamente caracterizado en todos los evangelios como un hombre que fácilmente va de un extremo al otro. Vemos allá en Mateo 14, 28, 30, donde lo vemos a él caminar sobre el mar en aquella tempestad. Y después vemos gritar pidiendo auxilio, pidiendo que Cristo lo salvase. Él hace y puede hacer una gloriosa confesión, reconociendo a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y acto seguido enfrentarse con Cristo porque no le gustaba lo que Él estaba diciendo. Le encontramos permitiendo a que el Jesús, diciéndole que le seguiría hasta la muerte, y una hora después negando que fuera su discípulo. Y vemos cómo tan pronto se opone a que el Señor le lavase los pies, como que se apresurara y a suplicarle que le lavase todo el cuerpo.
Vemos cómo tiene un carácter precipitado, irreflexivo e impulsivo. Y así es muy difícil que honremos a Dios. Pedro tuvo que aprender a controlarse, a no ser impulsivo, precipitado. Tuvo que aprender a reflexionar antes de actuar. Y nosotros también tenemos que aprender a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces te precipitas en responder? ¿Cuántas veces no reflexionas? Eres impulsivo. Somos. Sí, somos, porque somos así. Por eso que nos deja esta enseñanza tan bonita. Vemos el carácter de Pedro, que era un carácter extremista. Y así también hoy día está esperando de nosotros Cristo. Que antes de actuar precipitadamente, reflexionemos, que no seamos impulsivos. Si realmente queremos honrar a Cristo, es necesario reflexionar. Necesitamos tener una limpieza completa. Necesitamos ser limpiados de nuestros pecados a fin de poder tener una comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos ser útil en toda obra. Ahora es el momento de que usted y yo, nosotros tenemos que meditar acerca de cómo se consigue esa imprescindible limpieza en nuestra vida. Podemos ver que en el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos importantes que nos pueden enseñar. Vemos que en el tabernáculo encontramos que antes de que los sacerdotes pudieran entrar al lugar santo para tener comunión con Dios, era necesario que previamente atravesaran el atrio, en el que había dos muebles que tenían que ver con su limpieza. En primer lugar se encontraba el altar del holocausto, donde se sacrificaban las ofrendas de sangre por el pecado. Ese mueble nos habla de la limpieza por sangre y claramente simboliza la obra de Cristo en la cruz. Todos recordamos la palabra de Juan. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7, allí está. Primera de Juan. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí quiero que resaltes en tu Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la sangre? Que la sangre nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo no tiene poder, como muchos dicen. La sangre derramada por Cristo fue para limpiarnos del pecado. Su nombre sí tiene poder. Comprende, son diferentes acciones. Hasta hemos hecho campaña, la sangre de Cristo tiene poder. Aquí la Biblia me dice que la sangre de Cristo limpia todo mi pecado. Va entendiendo. Hasta muchas veces decimos la sangre de Cristo tiene poder y tal y tal.
El nombre de Jesús tiene poder. La sangre nos limpia. Primera de Juan 1:7, resáltelo por favor. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles 9:14. Hechos de los Apóstoles. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. La diferencia de invocar el nombre de Cristo. Pero a continuación encontramos que el lavacro, una gran fuente de agua que nos habla de un segundo tipo de limpieza por agua. Ahora bien, esta limpieza por agua implicaba a su vez dos tipos de lavamientos a lo que los sacerdotes se tendrían que someter y que son los mismos acerca de los que Jesús enseñó aquí. Por un lado había un lavamiento completo del cuerpo entero, pero también era necesario constantes lavamientos de pies y manos. Para que podamos entender, tenemos que volver al tabernáculo y fijarnos allí en el lavacro, aquella fuente que se mantenía siempre llena de agua limpia. Allí eran completamente lavados los sacerdotes cuando eran consagrados para desempeñar su ministerio en el tabernáculo. Éxodo 29:4, míralo. Éxodo 29:4. Vamos a leerlo. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ese lavamiento completo se producía una sola vez en su vida, pero después se tendría que seguir lavando constantemente en aquella fuente cada vez que fueran a prestar sus servicios al tabernáculo. Éxodo 30, 17, 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Se lavarán cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerque al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. A diferencia de aquel primer lavamiento que era completo y único, estos serían parciales y tendrían que repetirse constantemente. El lavamiento completo hace referencia al momento en que nacimos nosotros de nuevo y fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Es que el apóstol Pablo trata de él en su carta a Tito. Allá en Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Wow! Este lavamiento inicial implica dos cosas: la limpieza de nuestros pecados y la implantación de una nueva vida por medio del Espíritu Santo de Dios.
Esto ya había sido anunciado también en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Wow. Vemos aquí que Cristo se refería a la limpieza inicial cuando le dijo a sus apóstoles: el que está lavado está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Son palabras asombrosas que no las creeríamos si no hubiesen sido dichas, si no lo hubiese dicho el mismo Jesucristo. Todo aquel que ha creído en Cristo está completamente limpio. Y notemos que no es algo que ocurrirá en el futuro, sino que ya es un hecho en el presente. Limpios estáis, dijo. Qué bonito, ¿no? Ahora bien, todos sabemos por experiencia que es imposible pasar por este mundo lleno de suciedad moral sin mancharnos. Lamentablemente con frecuencia tropezamos y caemos, lo que hace necesaria nuevamente nuestra limpieza. Pero en ese caso ya no debemos lavarnos o volver a lavarnos completamente, sino que necesitamos únicamente ser limpiados de aquella contaminación que contraemos en nuestro paso por este mundo pecador. Es que nuestros pies se van a ensuciar fácilmente. Cuando atravesamos las calles polvorientas del mundo, necesitamos acercarnos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos perdonados. Es que es muy fácil que podamos adquirir esa contaminación porque contemplamos muchas cosas impías. Es que muchas veces trabajamos con personas que no tienen temor de Dios en sus corazones. Participamos de conversaciones que no son buenas y el cual muchas veces caemos en la tentación. Por eso es que nosotros los cristianos debemos lavarnos constantemente los pies. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación constantemente. Segunda de Corintios 7:1 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire que habla de la carne y de espíritu, porque también hay falsos espíritus. Por eso que Cristo dice, disciernan los espíritus, que vendrán muchos falsos profetas en mi nombre. Hablarán en mi nombre. La santidad es importantísimo por dentro y por fuera. Y el temor por sobre todo a Dios. ¿Y cómo es que debemos practicar esta limpieza constante? Es que muchos piensan que es necesario ir de vez en cuando a la iglesia para una puesta a punto, ¿no? Pero eso es inútil. Es que nosotros aún no comprendemos
que porque si vayamos a la iglesia, estamos haciendo las cosas bien. Lo primero y lo más importante es poner los medios necesarios en nuestra vida para no pecar. Por eso que el apóstol Pedro nos dice en su primera epístola que habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Wow, 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 wow. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué hermoso. Esto es una clara evidencia y referencia al primer lavamiento. Y dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En cuanto a esta leche espiritual, el cual debemos desear, vemos el contexto inmediatamente anterior que se refiere a la palabra de Dios. Por eso que debemos nosotros entender que evitar caer en el pecado y evitar ensuciarnos nuevamente es usted, yo, nosotros meditar en la lectura de la palabra de Dios, dejando que sea ella quien nos moldee conforme a la imagen de Cristo. Y este poder purificador de la palabra aparece en varias ocasiones en las Escrituras. Sí. Te voy a leer uno, por ejemplo, en Juan 15:3. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También vemos en Efesios 5:25 al 26. 5:25 al 26. Miraos. Efesios 5. Maridos, amad a vuestra mujer como así a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La importancia de la purificación a través de la palabra de Dios es que en ella realmente encontramos todo lo que necesitamos. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando un creyente peca? Lo primero que tenemos que hacer es tener la plena confianza en Dios, que será Él quien nos va a perdonar. El mismo Señor nos enseñó a que tenemos que orar
que tenemos que perdonarnos, perdonar nuestras deudas. Pero es necesario que confesemos nuestros pecados. Si no confesamos, no vamos a quedar limpios y no podemos seguir adelante. Recordemos con la seriedad que le habló Jesús a Pedro cuando éste se oponía a ser lavado los pies. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es necesario nosotros reconocer y ser limpiados de nuestros pecados. Es necesario que constantemente como cristianos nos examinemos nosotros mismos. Y si no lo hacemos, no te olvides que mismo Cristo será quien examinará y nos disciplinará por medio de su palabra. Él quiere tener una comunión continua con sus hijos. Él hará lo necesario para limpiarnos de cualquier maldad. Aquel que ya está limpio de los ojos de Dios, no es necesario que vivas una vida descuidada y pecaminosa. Es necesario constantemente estar en comunión con Él. Cuando se habla del pecado, vemos que muchos creyentes se preguntan y con mucha frecuencia acerca si puede perder la salvación. Y vemos que muchas veces muchos nuevos cristianos, creyentes, quedan frustrados cuando pecan. Y otros se desaniman cuando en sus luchas tienen pecados concretos, no consiguen tener esa victoria definitiva, el cual Él desearía. ¿Será que esto quiere decir que perdieron la salvación? Para esto tenemos que volver a leer con atención lo que el Señor Jesucristo hizo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y la conclusión, hermanos, es que los creyentes no pierden la salvación al pecar. Pero hay un rompimiento de comunión con Cristo temporalmente. Por lo que podríamos decir que el primer lavamiento completo está relacionado con la regeneración inicial que el Espíritu Santo opera en nosotros en el nuevo nacimiento. Mientras que aquellos constantes lavamientos diarios tienen que ver con nuestra santificación, operada siempre por el Espíritu Santo en nuestro día a día de nuestra vida. Y esa labor tiene como finalidad formar nuestro carácter en Cristo Jesús. Allí es cuando seremos aptos para su servicio. Por eso que tenemos que tener en cuenta la importancia y advertir sobre los errores graves en nuestra vida.
Hay cristianos creyentes que experimentaron el lavamiento inicial por la regeneración, pero luego se olvidaron de la necesidad de lavarse constantemente los pies. Es que esta actitud desagrada al Señor e impide el progreso en nuestra vida espiritual, en la vida cristiana. Y por otro lado vemos a aquellos que sin haber sido regenerados previamente intentan lavarse los pies. Este es el típico caso de aquellos religiosos que sin haber llegado a nacer de nuevo se esfuerzan en hacer buenas obras a fin de agradar a Dios, pero todo esto no sirve para nada. Aquí vemos en este pasaje cuando el propio Jesús nos da un ejemplo, cuando se encuentra con Judas, a quien el Señor lavó los pies, pero que al no haber experimentado el primer lavamiento no logró cambiar su corazón, como más adelante indica el mismo Señor, seguía sin estar limpio. Y sobre este asunto el apóstol contó una fábula de la Grecia antigua, la cerda que tomó un baño. La idea es que la naturaleza de una puerca le lleva a revolcarse en el cieno. Y la solución para eso no es lavarla, porque nada más que pueda, ella volvería a ensuciarse. Lo necesario sería cambiar su naturaleza. Y en eso es lo que consiste el lavamiento completo del cual el Señor está hablando aquí. Cambiar la naturaleza pecaminosa de nuestra vida. Lamentablemente es muy triste, pero hay muchas personas que caen en este segundo error. Imitan a los cristianos sin serlo. Van a la iglesia, cantan, oran, ofrendan, se bautizan y creen que están haciendo estas cosas y piensan que pueden llegar a ser cristianos. Pero lamentablemente esas pequeñas reformas no tienen nada que ver con el regeneramiento interior que aquí nos está indicando. ¿Será que estamos limpios realmente? Y pensando en esta afirmación, preguntémonos, ¿qué era lo que había purificado realmente a los discípulos? Pero aquí no vemos, no se nos dice. Pero sabemos que se relaciona directamente con la obra de Cristo en la cruz. Como leímos en 1 de Juan 1:7. El lavamiento de nuestros pecados, el cual nos apropiamos por medio de la fe. Aunque en ese momento el Señor Jesucristo aún todavía no había muerto en la cruz, pero de la perspectiva divina, Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Déjate lavar los pies por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Es ahora que tenemos que dejarnos lavar por Él. Llegó la hora, el momento. Ya basta de jugar a ser cristianos mediocres. Aprendamos a tener una intimidad con Él, a ser guiados por el Espíritu Santo. Dejemos ya esa naturaleza humana. Tomemos un compromiso con Él, porque Él es la luz del mundo. Él vino para que nadie esté en tinieblas, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Pero es necesario que usted tome la decisión de lavarse por completo y todos los días lavarse los pies, purificándose por medio de su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Reciba esta pequeña reflexión de parte de Dios. Y todo lo que yo no pude explicarte, que sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Te invito a hacer una breve oración de gratitud a Dios por esta hermosa palabra que hoy nos habló a cada uno de nosotros. Yo no sé en qué área tal vez necesitas ser limpiado o limpiada. Tal vez ya fuiste bautizada, bautizado, y te olvidaste de lavarte los pies todos los días. Hoy tienes que reconocer que te falta amor, que te falta perdón, que una vez criticaste, acusaste, que fuiste desobediente a la palabra de Dios, que tal vez aún hay en tu interior el orgullo, la altivez. Pues lávatelo hoy. No somos perfectos, pero busquemos la perfección en Cristo Jesús, humillándonos todos los días, reconociendo que tenemos que lavarnos cada día más y más los pies. Sí, lávate, lavémonos y aprendamos a vivir y convivir en el amor por la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya basta de disensiones, ya basta de querer poner por primer plano el nombre de una placa, de una denominación, de una congregación, de un ministerio. Somos todos hermanos en familias de Dios en Cristo Jesús. Estamos divididos completamente. Perdimos amistades, conocidos, familiares, familia por causa de la religiosidad. Es hora de despertar, hermanos. Es hora de que el amor de Cristo y la comprensión esté en nuestros corazones. Deja de buscar los defectos, los errores de los demás y fíjate en ti mismo qué parte de tu cuerpo tienes que lavarte. Lavemos no. Arranquemos todo aquello que está dañando nuestra comunión con Cristo Jesús, porque no vamos a ir al cielo. Dolería tanto, hermanos, que nosotros no vayamos al cielo por no ser obediente a su palabra. Eterno Dios y maravilloso Padre Celestial,
Tú que habitas en el trono de la gloria en esta hora, Jesús. Presento a este pueblo maravilloso que se tomó la molestia de escuchar. Aquellos que se conectaron, se desconectaron. Visítalos, Señor. Háblales a través de tu palabra. Aquellos que van a escuchar esta transmisión, que sea tu Espíritu Santo direccionando a cada uno de ellos. Gracias, Padre, por este hermoso momento, este espacio que nos permite de hablar